tiempo en la presencia de Dios, alrededor de nuestra familia, de la gente que amamos. Y sabes, desde aquí donde estamos nosotros, donde estás tú, podemos conectar con el corazón de Dios. Así que no importa dónde estés, a la hora que estés escuchando este mensaje, sabemos que puedes conectar tu corazón, tu mente y tu espíritu con nuestro Señor. Así que yo te invito a que abras tu Biblia, tu celular, donde hagas apuntes y te concentres y puedas abrir tu corazón para recibir una palabra de Dios para tu vida. ¿Por qué no me acompañas a dar un agradecimiento a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a verlos. Ya anhelamos poder estar juntos otra vez, pero bueno, estas circunstancias nos tienen así y mientras esto continúe vamos a seguirnos viendo por este medio. Queremos regresar, no estamos urgidos, pero queremos hacerlo de manera ordenada y responsable y en su momento lo haremos. Hoy tengo un tema muy importante. Quiero recordarles que Jesús es sacrificado justo cuando empieza la Pascua. Y la Biblia nos enseña que 50 días después de la fiesta de la Pascua venía otra fiesta que era la fiesta de los primeros frutos. Y coincide con hechos que están ligados en la Biblia. 50 días después de que Jesús es sacrificado, viene el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y ahí en ese aposento alto, sobre esos 120 discípulos que estaban ahí, es derramado el Espíritu de Dios. Y ahí se da un cambio, llamémosle de estafeta. En el Antiguo Testamento el Padre es el que había actuado directamente, después viene el Hijo, y una vez que el Hijo se va, viene el Espíritu Santo. Y Él es el que continúa la obra en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Si ustedes recordarán, hace algo un poco más de 50 días fue Semana Santa. Entonces, por eso es que decidimos esta semana hablar un poco, porque hay muchísimo que hablar del Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza mística, como algunos lo han tratado de hacer aparecer. Es una persona. Es una de las tres personas que en conjunto forman a Dios. Y quiero que entiendas algo, es una persona que está por toda la Biblia. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 2, dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Es decir, en el segundo versículo de la Biblia aparece el Espíritu Santo, y aparece en muchos otros lugares haciendo cosas verdaderamente importantes. Solo déjame mencionarte algunas. Él es el encargado de encarnar a Jesús. Si tú recuerdas, Jesús nace de una virgen llamada María, pero fue por obra del Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Es decir, Dios nos deja su palabra y es el Espíritu de Dios el que la inspira a que hombres en un periodo muy largo de tiempo escriban esta palabra. Entonces es muy relevante la obra del Espíritu Santo. Jesús viene, nace, y una vez que es bautizado, saliendo de las aguas, el Espíritu de Dios lo unge para empezar su ministerio. Hasta este punto de la vida de Jesús, Jesús no había hecho nada. Eso lo vemos en el Evangelio según San Lucas. Hasta que el Espíritu Santo no invistió de su poder a Jesús, fue que Jesús empezó a hacer lo que tenía que hacer en su ministerio. El resto de su vida la vivió en santidad en su familia. Pero el Espíritu Santo tuvo que ver en ese investimiento de poder. Y en el capítulo 2
que mencionábamos antes del libro de los Hechos, la iglesia aún no había nacido y fue investida con el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que ayudó a Jesús a desarrollar su ministerio es el mismo poder que obra en nosotros por obra del Espíritu Santo, nos sumerge en su poder para poder lograr los propósitos de Dios. La iglesia fue investida de poder ese día por el Espíritu Santo. Y lo ves en toda la vida ministerial de los apóstoles. Pablo llega a decir: quise ir a cierto lugar, pero no pude porque fui impedido por el Espíritu Santo. En otras partes dice: fuimos guiados. La palabra de Dios nos dice que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, tenemos que entender algo: es una persona el Espíritu de Dios, y como tal se le puede mentir, como tal se le puede probar, se le puede contristar, y tú y yo tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la presencia de Dios, según el libro de Corintios, está en nosotros. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Mora en nosotros, está con nosotros. Ese poder está en nosotros, esa fortaleza está en nosotros y nos guía a toda verdad. Dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Eso quiere decir que Jesús mismo estuvo con el Espíritu de Dios en su muerte. No solo en su ministerio, no solo en su nacimiento, sino también en su muerte, y Él fue quien lo levantó. Eso habla de la importancia de esta tercera persona, que muchas veces es malentendida y no muy tomada en cuenta en algunas ocasiones. Es importante que tú y yo entendamos la grandeza y el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El empoderamiento que tú y yo recibimos para poder transformar nuestras vidas viene de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es a quien tenemos que clamar para poder ser transformados a la imagen misma de Jesús, que debe de ser nuestro más grande anhelo. Es el Espíritu de Dios quien capacitó y guió a todos los apóstoles en lo que ellos tenían que hacer. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2, vamos a leerlo, nos dice: por lo tanto ya no hay condenación a los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces quiero que entendamos algo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da vida, nos lleva de oscuridad a luz, y es quien nos libera del poder del pecado. Por eso es importantísimo aprender a convivir con Él, aprender a comunicarnos con Él, a interactuar con Él, guiando nuestras vidas. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En la medida que tú y yo desarrollamos mansedumbre en nuestro ser para obedecer la voz del Espíritu que mora en nosotros, nuestra vida va a cambiar. Y quiero que entiendas algo. Si tú ya has tenido cambios en tu vida, todo cambio que hemos logrado, quienes conocemos a Jesús, lo hemos logrado por ese poder que obra en nosotros. No es algo que tú y yo hayamos hecho, es algo que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros, pero desea abarcar muchas más áreas de nuestra vida. Tú y yo tenemos que ir a buscarlo en la intimidad, clamar a Él, bendecirlo y pedirle que obre en nuestras vidas, y sobre todo ser sensibles a su voz para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este mismo Espíritu Santo es el que obró en la iglesia neotestamentaria,
que impulsó a los apóstoles a tener valentía y arrojo y a darle vida a la iglesia que estaban haciendo. La iglesia nace después de que es investida del poder del Espíritu Santo. Esa misma iglesia a la que tú y yo hoy pertenecemos, que es el cuerpo de Cristo. Pero fue el Espíritu Santo el que se encargó de obrar en la vida de los apóstoles, de darles valentía, de darles sabiduría, de darles claridad y entendimiento de lo que ellos tenían que hacer para formar esta nueva iglesia. Tú y yo, para funcionar en nuestra iglesia, debemos tener una intimidad muy grande con Él. Una intimidad muy cercana. Buscarle y pedirle que obre en nosotros. Él es el que nos va a guiar. Él es el que va a ayudar a moldear nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Él es el que lo logra. Él es el que nos libera. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Muchas veces me he preguntado cómo tenían fuerza los apóstoles para seguir cuando eran tan atacados, tan perseguidos, y la única explicación es que el Espíritu Santo estaba con ellos. Los levantaba, los empoderaba y los lanzaba a ampliar el reino de Dios, que es justo lo que tú y yo tenemos que hacer. No nos dejemos intimidar por los problemas. Pongamos nuestros ojos en el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y levantémonos cada día buscando entender lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Este Espíritu, que es el que nos da vida, nos levanta y nos entiende. Al morar en nosotros, sabe y entiende todos y cada uno de nuestros problemas. Conoce nuestras angustias, conoce nuestras alegrías, conoce nuestros problemas y las circunstancias que nos rodean. En Él encontramos la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Quiero que entendamos esta mañana la grandeza impresionante que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 11. Es el Espíritu de Dios el que nos da distintas clases de dones, el que nos arma, el que nos da las armas y la fortaleza para buscar hacer la obra que Dios espera que nosotros hagamos. Dice el versículo 4, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de ellos. Él es el que reparte los dones. Dice el versículo 5, hay 5 formas de servir, pero todos servimos al Señor. Hay diferentes formas de servirle, pero todos servimos al Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Hay quienes tenemos ciertos dones para hacer ciertas cosas. Dios nos ha dado a cada uno distintos dones. Dice el versículo 7, a cada uno de nosotros nos da don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Todos necesitamos de los dones de todos para poder fluir como iglesia, pero es el Espíritu de Dios el que nos empodera a todos. Dice el versículo 8, a uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios, a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar, y a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas o lenguas desconocidas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones, y solo Él decide a cada quien qué don le da. En estos capítulos, en estos versículos vemos los 7 dones del Espíritu que reparte en la vida de la gente para que la iglesia funcione.
no es a los que estamos sirviendo, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Por eso dice la Biblia que solo somos siervos, y un siervo solo hace lo que su Señor le ordena. Hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo para poder funcionar y para poder ayudar a que la iglesia cumpla sus propósitos. Y eso es obra del Espíritu Santo, con dones de sanidad, de conocimiento, de sabiduría, de profecía, de fe, de interpretación de lenguas. Él es el que nos lo da. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da la capacidad para poder bendecir a quienes tocan los instrumentos, a quienes predicamos, a quienes enseñamos, con los dones de sabiduría o dones de conocimiento. Pero es Él, no somos nosotros. Es lo que el Espíritu hace en nosotros. Y hoy queremos darle lugar a la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo. Si tú no conoces mucho, o es la primera vez que estás escuchando una plática de este tipo, quiero que entiendas algo. Jesús habla con sus discípulos antes de ser sacrificado. En el libro de Juan nos dice la Biblia que sopló sobre ellos la presencia del Espíritu Santo. Y hasta después fueron investidos de poder. Es necesario conocer a Jesús para que la presencia de Dios venga a nosotros. Si tú no has tenido un acercamiento para decirle a Dios, yo quiero conocerte, quiero seguirte, quiero amarte, quiero la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida, tú necesitas acercarte a Jesús. Tienes que acercarte a Él, reconocer que has cometido errores, porque todos los hemos cometido, arrepentirte y pedirle a Dios que te dé una nueva vida, que te unja con su Espíritu Santo para poder iniciar una vida nueva, un nuevo caminar de la mano del Espíritu Santo por todos los días de tu vida. Jesús le dice a sus discípulos, yo os dejaré, pero va a estar con ustedes el mismo Espíritu y nunca los va a dejar. El Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros. Y yo quiero orar esta mañana para que tú te acerques a Jesús y recibas ese Espíritu Santo. Todo creyente necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida si quiere caminar con Jesús. Cierren sus ojos y díganle, Dios, yo me arrepiento de mis pecados. Yo decido cambiar mi vida. Señor, límpiame. Quiero conocerte, Señor Jesús. Quiero recibir la presencia del Espíritu Santo. Quiero experimentar ese nuevo caminar, ese nuevo enfrentar la vida, entendiendo que eres tú quien guía mis pasos. Te doy gracias, Dios. Gracias por permitirme estar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido muy bueno. Quiero compartir contigo lo que dice Filipenses 4:6. Y dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pero dice, ¿sabes qué? No se preocupen por nada. ¿Y sabes qué es nada? Nada. Y meditando un poquito en esto, en lo que ha pasado en ese caso en mi vida, a veces preocuparte o afanarte mucho te lleva a veces estarte quejando de lo que estábamos viviendo. A lo mejor estás en tu casa con tu familia y estás muy preocupado o muy preocupada por todo lo que está sucediendo, y esa preocupación no te conecta a lo que Dios está haciendo. La preocupación siempre nos va a conectar a algo que está fuera de nuestro alcance.
Pero dice aquí el versículo, dice, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así es que la gratitud en nuestra vida nos conecta a no un tiempo de positivismo, pero sí un tiempo donde podemos creer que Dios va a hacer algo y ponemos una expectativa no de queja, sino de gratitud por todo lo que Dios está haciendo. Puedes voltear a ver a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y puedes dar gracias que están en casa, que probablemente tienen salud, que Dios ha provisto lo necesario, y dice, pídele a Dios todo lo que necesitan. Así es que quiero animarte que podamos cambiar nuestra confesión, no de queja, que no dejemos de preocuparnos y decir, ¿sabes qué, Dios? Agradecemos todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Queremos recordarte que si tú quieres hacer tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o también a través de una transferencia electrónica. Agradecemos muchísimo la generosidad que tú has tenido y pues gracias por este tiempo, gracias porque has conectado en esta mañana con nosotros. Te recordamos que tenemos 2 reuniones más, así es que invita a alguien. Probablemente este mensaje Dios necesita transmitirlo a alguien, necesita llegar a su corazón, así es que quiero animarte a que puedas conectarte. Nos vemos, que tengas un excelente domingo.